Mira, esta carta compromiso causó polémica en redes sociales y entre algunos analistas. En ella se fijaba que el firmante, es decir, el empresario, se comprometía a aportar de manera voluntaria el monto que eligiera de las 4 opciones establecidas, es decir, 20, 50, 100 o 200 millones de pesos para comprar cachitos. Mucha, pero muchísima desinformación ha habido aquí, mucha fake news se ha manejado y por ello, para analizar este mecanismo de venta y de apoyo que pretende recuperar lo que se gastó en el avión presidencial y destinar los recursos para equipamiento médico, saludamos con mucho gusto en la línea telefónica al analista Hernán Gómez Bruera. Hernán, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por tomarnos la llamada. Buenas noches, gracias a ustedes. Oye, Hernán, pues mira, hace 2 años muchos de los empresarios que estaban ayer en Palacio Nacional estaban mandando memorándums a sus empleados para que no votaran por Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, ayer parece que le dan un espaldarazo al presidente, hay una reconciliación, tú dirías, entre el sector empresarial y la administración del presidente de la República. Creo que la relación con los empresarios no es tan mala como algunos quisieran ver. Quizás con algunos empresarios en particular haya rispideces, pero en general me parece que la relación con el sector empresarial no es mala, especialmente para un gobierno que ha sido exigente con los empresarios, que no les ha dejado pasar cosas como antes, que se ha puesto, digamos, en general uno puede decir que ha tocado a los grupos de interés, para decirlo de alguna manera. Entonces a mí me parece que la relación no es tan mala. Lo que vimos ayer fue muy interesante. A ver, yo honestamente el tema del avión se ha vuelto bastante confuso. ¿Cómo le explicas a alguien que se está haciendo una rifa, que en el billete de la rifa aparece un avión, pero que en realidad ese avión no se rifa porque va a permanecer en el hangar y va a estar bajo custodia de la Sedena, y al mismo tiempo esos recursos se van a utilizar para otra cosa? Es confuso, pero aún así a mí me parece interesante los símbolos de todo esto. El hecho de que el presidente recaude una suma como la que aparentemente se recaudó ayer de los empresarios es algo absolutamente inédito. Y creo que en un país en el que los empresarios siempre fueron, más bien que estos grandes empresarios tenían de rodillas al Estado, el hecho de que ahora el presidente les exija, digamos, que pongan, pues es un contraste interesante con respecto a lo que teníamos antes, un país donde los banqueros eran rescatados, donde a los grandes empresarios se les condonaba impuestos, donde el Estado no les cobraba, bueno, todavía, digamos, no les cobra lo que debería, pero el hecho de que el presidente use su capital político, su fuerza, para hacerles una atenta invitación a que contribuyan, me parece algo interesante, pensando además que ese dinero va destinado a la salud, que es un tema sensible para la población. Yo no lo veo mal. Obviamente hace falta una reforma fiscal en este país y la salud tiene que financiarse del presupuesto público, y obviamente no es esta la vía para que en el futuro se financien los servicios de salud en el país, pero digamos, a falta de una reforma fiscal como uno quisiera, pues esto que vimos ayer no está mal, es propio de un presidente bastante imaginativo, diría yo. Hernán, finalmente me gustaría preguntarte, ¿dónde crees que radica esta polémica de aquellas personas que creen que la iniciativa privada no tiene por qué contribuir con el gobierno de la República para que la sociedad mexicana esté mucho mejor? Porque a final de cuentas, pues es lo que pretende el presidente López Obrador con esta rifa y bueno, la venta de los cachitos de lotería. No, claro que tiene que contribuir, y en un país donde varios de los empresarios que estuvieron ayer pagan muy pocos impuestos con relación a lo que deberían pagar, me parece que es una manera de hacer una cierta justicia a fin de cuentas. Esos empresarios están en gran deuda con este país, entonces me parece que ayer pagaron un poquito de esa deuda, de una manera bastante heterodoxa, pero pagaron un poquito de esa deuda.
Hernán Gómez, pues muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. Que tengas una excelente noche. Gracias, buenas noches.